Estimados docentes, nuevamente nos encontramos para realizar una sesión de trabajo situado con apoyo virtual. Estamos en el siglo XXI, donde la relación entre la didáctica y los medios audiovisuales nos ayudan para brindar un mejor servicio y también para repasar algunos contenidos en momentos extraclase. En esta ocasión trabajaremos la sesión de trabajo situado transversal PTA 2.0, que ya la vivenciamos con varios grupos de docentes en nuestra institución. Es muy interesante hablar de planeación, pero más interesante es hablar de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? En este momento, en este aquí y en este ahora de nuestra vida, ¿cómo estamos, compañeros? Memorizaremos y asociaremos 6 momentos de nuestra clase. Para eso nos vamos a elaborar una casilla o un casillero mental. Estamos fuera de nuestra casa y ahí está la palabra inicio. La palabra inicio nos trae imaginación, nos hace pensar en comienzo, nos hace pensar en genealogía, origen, principio, a priori. Estamos ahora en la puerta de nuestra casa y en esta puerta de nuestra casa está la palabra exploración. La palabra exploración significa motivación, buscar conocimientos previos. Bueno, conocimientos, aunque no sean previos, pero esos conocimientos que nosotros tenemos y que nos iniciaron en este proceso de la educación. En este momento nos preguntamos el qué, el por qué, para qué estamos aquí como docentes, en este lugar y en este momento, y con esta población. Siempre que iniciamos una sesión de trabajo situado, y cuando es presencial, recordamos algunos acuerdos. Con nuestros estudiantes también debemos poseer algunos acuerdos. En este caso, poner en silencio el celular. Respetar las ideas de los demás y ser prudentes en las intervenciones. No tomarse la palabra ni desviar el tema o el propósito del trabajo. Tener una escucha activa, un buen manejo del tiempo. El tiempo es algo muy interesante, muy importante en nuestra práctica. Y finalmente, colaborar, participar y aportar en el trabajo en equipo. Vamos a hablar del plan de aula. Queridos docentes, queridos amigos, centrémonos en el cuadro amarillo. Aquí tenemos en el fondo crear, modificar o actualizar los planes de aula. Tenemos 4 momentos: una exploración, un momento de estructuración, un momento de práctica y transferencia y un momento de valoración y cierre. Ya habíamos hablado del casillero mental, estábamos en el inicio antes de entrar a nuestra casa. Ahora estamos en la puerta, en nuestra exploración.
Estamos explorando, preguntándonos el qué, el cómo, el para qué, los conocimientos previos. Luego pasamos a la sala de nuestra casa y hay muchos mapas conceptuales y estamos estructurando ese tema sobre la planeación. Luego pasamos al patio de nuestra casa y ahí está la práctica y la transferencia y están muchas personas elaborando talleres en el patio de nuestra casa, elaborando aproximaciones a una realidad y están hablando de planeación. Y finalmente nos devolvemos a las escaleras de nuestra casa. Subimos las escaleras y en la sala del segundo piso nos ubicamos en unas sillas y vamos a la valoración y al cierre. Recordemos estos pasos: inicio, exploración, estructuración, práctica y transferencia, valoración y cierre. Con estos pasos nos vamos a guiar y vamos a tomar una referencia para nuestras clases. La estructura del protocolo. Esta es la estructura del protocolo, pero también es la estructura que se puede manejar en diferentes clases y en diferentes áreas. Estructura de clase. La estructura de clase que nos legó la normal, la universidad, el instituto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron nuestros conocimientos previos frente a la planeación y la estructura de una clase? Yo escuché a una compañera que decía que en la normal le enseñaban pasos como la consignación. En este momento ya no se habla de la consignación, pero ese paso ha sido reemplazado ¿por qué? ¿Por la práctica? ¿Cuáles son los pasos que manejo en la planeación de mis clases? Me reúno con mis compañeros constantemente para planear mis clases. He recibido orientación de mi coordinador, de el rector de mi colegio, del señor tutor, del señor asesor pedagógico para la planeación de mis clases. Somos un equipo, compañeros, y como somos un equipo, debemos unirnos para la planeación. Lo primero es la planeación. Sin planeación no hay nada. Prosigamos. En esta exploración nosotros tenemos que fijarnos unos objetivos, unas metas de aprendizaje, unos desempeños esperados y un contexto determinado. Todas nuestras instituciones educativas están en diferentes contextos. Los objetivos deben estar relacionados con los referentes de calidad que el Estado brinda desde el Ministerio de Educación Nacional. Las metas de aprendizaje también ya vienen orientadas por el Ministerio de Educación Nacional, los desempeños esperados y también por los intereses de los estudiantes y de los docentes de acuerdo al contexto. Debe ser una educación contextualizada. Este es el momento de exploración. En el momento de exploración un docente puede gastar 5 minutos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión de trabajo situado? El objetivo de esta sección de trabajo situado es fortalecer en los docentes las competencias para crear, modificar o actualizar los planes de aula y sus procesos de preparación de clase con base en los referentes curriculares del Ministerio de Educación Nacional y el Plan Educativo Institucional para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del acompañamiento de aula. Es fortalecer al docente. Observe por un momento
la imagen que aparece aquí. Devolvamos acá. Aquí tenemos la imagen. En esta imagen vemos varios docentes planeando la clase. Compañeros, la planeación debe hacer parte de la cultura institucional. Además de la tertulia, debemos tener un estricto momento de planeación de clase. Objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos, reconocemos la importancia de la planeación de aula como elemento fundamental para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Esto es claro, reconocer la importancia de la planeación. Si no hay un reconocimiento de la planeación, no hay nada. Identificar los elementos esenciales para la planeación de aula y los momentos de la misma. Reconocer los componentes de la estrategia de integración de componentes curriculares y su articulación con la planeación de la aula. Realizar un ejercicio de planeación de aula a partir de los elementos previamente identificados que se oriente al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. Los docentes reconocen la importancia de la planeación de aula a partir de los argumentos que brindan los documentos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para el estudio. Esto está incluido dentro de los desempeños esperados. Los docentes reconocen y se apropian en su práctica profesional de los elementos y momentos de la planeación y desarrollo de un plan de aula. Los docentes identifican e incorporan en sus planeaciones de aula los componentes curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. Los docentes realizan planeación de sus clases a partir de los elementos trabajados en la sesión de trabajo situado. Compañeros, el programa Todos Aprender brinda la oportunidad de la planeación y la orientación para la planeación por medio de la sesión de trabajo situado. También promueve las comunidades de aprendizaje, el acompañamiento de aula, la retroalimentación y el compartir con los docentes. Este programa es de acompañamiento y de formación profesional. Dentro del producto esperado para hoy, tenemos elaborar un diagrama del plan de aula, un flujograma, un cuadro sinóptico, un mentefacto, etc. Lo que el docente crea eficaz para demostrar el conocimiento de la estructura, de los pasos y los momentos en la planeación de clase. Cada grupo explicará el momento de la clase que le corresponda según la ruleta del aprendizaje. Si le corresponde la exploración, dará 2 estrategias para explicar este momento y así sucesivamente. Prosigamos. ¿Cuál es el foco? O dentro de este contexto, la ruta pedagógica integrada del 2017 tiene una meta. Y la meta es mejorar los aprendizajes de los niños y niñas y jóvenes en las competencias básicas. Mejorar principalmente los aprendizajes de lectura y escritura de los niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
y también trabajar con los niños de preescolar y con educación media. También tenemos en el programa algunos colegios pioneros que están desarrollando actividades de planeación para la calidad. Momento de estructuración. ¿Cómo estructuro mis clases? ¿De qué manera estoy estructurando mis clases? Vamos a ver el contexto. Tomamos el marco legal. Dice: la Ley 115 de 1994 determina la construcción del proyecto educativo institucional en el artículo 73, debido al currículo, y define también el currículo debidamente en el artículo 76 y el plan de estudios en el artículo 79. Este marco legal nos define una ruta a seguir, de la cual se siguen todas las otras ordenanzas y estandarizaciones que el Ministerio de Educación nos brinda como ruta. Las políticas educativas y de los documentos del Ministerio de Educación Nacional, en especial los de la Dirección de la Calidad. El programa Todos Aprender, aprendizajes y capacidad institucional, formación docente, materiales y acompañamiento en el aula. Tenemos el programa Todos Aprender como una estrategia, una alternativa para crecer en los aprendizajes y en la capacidad del institucional, en formación docente, materiales de acompañamiento en el aula y técnicas que también se imparten. El proyecto educativo institucional, importancia de la planeación educativa. La importancia de la planeación educativa se une al proyecto educativo institucional. La experiencia profesional de los docentes. Nada ni nadie reemplaza al docente. El docente es la gente que vivencia y da vida a los procesos de aprendizaje. Relaciones generales, aula-institución en el proceso de integración de componentes curriculares en los establecimientos educativos. El fortalecimiento institucional es un proceso continuo y sistemático que involucra toda la institución educativa en sus aspectos institucionales y en sus acciones en el aula. Próximamente nos reuniremos con los directivos docentes, con los docentes de apoyo y con los docentes para ver las estrategias de integración de componentes curriculares de nuestras instituciones. Tomaremos en primer lugar la evaluación interna. Los procesos que llevan nuestros docentes deben estar en una estadística que nos permita emprender los planes de mejoramiento, y las evaluaciones externas como las pruebas Supérate, las pruebas Saber, las pruebas Aprendamos, las pruebas que también elaboran los municipios que apoyan los procesos de aprendizaje. Todas estas pruebas nos sirven como diagnóstico para elaborar una estrategia de integración de los componentes curriculares. Tanto a nivel institucional tenemos el proyecto educativo institucional, y a nivel de aula, el plan de aula, el plan de aprendizajes, las actividades y el material. Tenemos un plan de estudios, tenemos un plan de área y tenemos un plan de aula. Y todo esto gira sistemáticamente. Es un proceso continuo y sistemático.
La planeación gira en torno al acompañamiento de aula, y el acompañamiento de aula lo realiza en primer lugar el mismo docente de planta o docente de aula, que basado en la planeación pasa a una ejecución y a una observación de su propia clase, de su propia planeación y de la educación y el desarrollo, y viene luego una retroalimentación o un momento reflexivo entre el docente y los estudiantes, y en el caso de estar acompañado por el señor coordinador o por el señor tutor PTA, también se llega al momento de la retroalimentación. Esta es la planeación en el marco del acompañamiento de aula. Veamos algunos conceptos. Empecemos por el concepto que nos brinda el señor Agustín Reyes Ponce, México, 1916 a 1988. Él dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Tenemos la planeación, consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse. Curso concreto de acción que ha de seguirse. ¿Estableciendo qué? Estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Es necesario la conceptualización. Para que esta conceptualización, a partir de la conceptualización como información objetiva, pasemos a la vivencia como interpretación subjetiva. ¿Qué es el currículo? Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodología y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. También tenemos currículo oculto. Hay un currículo oculto, hay un currículo explícito y hay otro implícito. Hay uno que tenemos que inferirlo. Esta definición de currículo nos la brinda el título cuarto, capítulo 2, artículo 76 de la Ley General de Educación, Ley 115. ¿Y qué es el plan de estudio? El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo con el proyecto educativo institucional y con las disposiciones legales vigentes. Ley General de Educación, título 4, capítulo 2, artículo 79. Desde la Constitución Nacional y desde la creación de la Ley General de Educación ya nos preguntábamos en Colombia sobre los planes de estudio. Ahora, estos planes de estudio
no se lo debemos dejar a un solo docente. Toda la comunidad educativa debe participar de la creación, estructuración, ajuste y desarrollo de estos planes de estudio. Plan de área. Se denomina plan de área a la planificación anual de cada una de las áreas del conocimiento por cada grado escolar que hace parte del plan de estudios definido por la institución educativa. Este es un instructivo de la ruta de trabajo para la integración de componentes curriculares PIC, HME, Ministerio de Educación Nacional 2016. Estamos integrando los componentes curriculares. Estamos en este oficio. Es nuestra meta integrar, hacer un plan de integración de componentes curriculares y organizar la meta hacia la excelencia. La planeación educativa está desarrollada de la siguiente manera. Primero, proyecto educativo institucional contextualizado. Segundo, un plan de estudios que está en el marco del proyecto educativo institucional. Tercero, el plan de aula, que igualmente se encuentra enmarcado entre el plan de estudios que corresponde con el proyecto educativo institucional y el plan de aula, que es donde se hace eficaz, donde se practica y se vuelve vivencia todo lo planeado. Plan de aula. Se denomina plan de aula a la planificación de clases en la que se especifica la secuencia de actividades prevista para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos de enseñanza fijados en los planes anuales de área. Esto está consignado en el instructivo Ruta de Trabajo para la Integración de Componentes Curriculares PIC HME, Ministerio de Educación Nacional, año 2016. El plan de aula se debe hacer de manera cooperativa en la comunidad de aprendizajes, querido docente. Esto se hace en la comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje es una comunidad que se reúne periódicamente, cada 8 días, cada 15 días, para planear la clase. Y se reúne por niveles. Todos los profesores de primera infancia se reúnen ese día, por sedes. Todos los profesores de primero se reúnen ese día. Los profesores de segundo, los de tercero, los de cuarto y los de quinto se reúnen por niveles. Esto es diferente a las tertulias. Esto es un trabajo específico, científico. Es un trabajo riguroso. Es un trabajo que debe generar productos. Marco para la enseñanza. Hay muchas críticas. Dicen que los docentes no enseñan, sino que participan en los procesos de aprendizaje. Personalmente, discrepo de esto. Creo que un docente, cuando llega al aula, siempre va enseñando con la manera como está vestido, de la manera como habla, como mueve su cuerpo, está impartiendo una enseñanza. Y el estudiante, desde su ejercicio, también va procesando su propio aprendizaje. Bueno, esto es un tema de discusión pedagógico hasta filosófico.
Pero no entraremos en esto en este momento. Solamente vamos a ver lo que se refiere a lo que sucede en el establecimiento educativo o fuera de él. Primero, dominio 1 es la planeación y la preparación de clase. Dominio 4, responsabilidades profesionales. Todos tenemos responsabilidades profesionales, pero la primera responsabilidad, y es la madre de todas las responsabilidades, es la planeación. Porque si soy responsable, planeo para poder ofrecer un servicio de calidad. Vamos a ver el dominio segundo y el dominio tercero. Dominio segundo, ambientes para el aprendizaje. Las aulas letradas. La disciplina y las relaciones intersubjetivas. Relaciones entre pares. La práctica pedagógica se refiere a lo que sucede dentro del aula. Marco para la enseñanza. Dominio 1. Planeación y preparación. Se evidencia que el profesor tiene un conocimiento disciplinar y didáctico. A esto le podemos llamar conocimiento de contenido y conocimiento de didácticas, técnicas y estrategias para presentar estos contenidos y para elaborar junto con los estudiantes el aprendizaje. Evidencia que el profesor conoce a sus estudiantes. Es necesario conocer al estudiante y en nuestro caso saber cuántas palabras lee por minuto cada uno de mis estudiantes. ¿Qué comprensión tiene cada uno de mis estudiantes? Si tiene comprensión literal, si tiene comprensión inferencial y si tiene comprensión crítico-textual o propositiva. Si está manejando las 4 operaciones, si conoce las dimensiones, si conoce el estudiante y tiene un conocimiento claro de las magnitudes matemáticas. Conocer al estudiante en su psicomotricidad. Es necesario conocer al estudiante también si es auditivo, si es visual, si es kinestésico, si es de inteligencia gustativa, inteligencias múltiples. Revisar un poco los canales de comunicación y la programación neurolingüística para conocer un poco más de nuestros estudiantes. El desarrollo de directrices y metas de comprensión de acuerdo al marco de enseñanza para la comprensión. Se evidencia que el profesor conoce los recursos didácticos de su área. Se evidencia que hay una planeación de clase que evidencia una enseñanza coherente con los múltiples aspectos de la didáctica y el diseño de la evaluación. Querido docente, estamos hablando de evaluación formativa, Y esto es un tema muy profundo que genera pensamiento crítico, pensamiento complejo, imaginación, pensamiento imaginativo, investigación, autodeterminación, porque el mismo estudiante debe conocer y proponer alternativas para mejorar dentro de sus dificultades, para resolver los problemas que se le presentan en su contexto. La evaluación formativa
y el seguimiento al aprendizaje y los planes de acción deben ir integrados sistemáticamente y de manera continua. Entramos al taller. Este es el momento de práctica y transferencia, querido docente. En las clases podemos demorar unos 20 minutos para hacer los talleres prácticos. En los talleres prácticos siempre vamos a tener los roles: un líder, un supervisor del tiempo, un secretario, un relator y un facilitador. Esto nos proporciona mayor dinámica en los procesos. Recordemos que los roles para el trabajo cooperativo son necesarios. En este taller nos ubicaremos en torno al infograma, a la infografía del seguimiento a la planeación y a la implementación y a la evaluación, donde encontramos un inicio que está implícito, una exploración, una estructuración, una práctica, una transferencia y una valoración. Luego entraremos en diálogo, evaluaremos, haremos un conversatorio. ¿Qué estrategias propone para mejorar los procesos de planeación en el aula? Guiado por lo que hemos venido escuchando desde nuestro rol, desde su rol específico como docente, como coordinador, como rector, como asesor pedagógico, desde su rol específico como docente especialmente, y en el caso mío desde mi rol como tutor. ¿Cómo proyectamos la planeación de aula? Es una pregunta contundente. Momento de valoración y cierre. En este momento ya entramos en una conversación. ¿Qué estrategias hemos propuesto para el mejoramiento de los procesos de aprendizaje? Desde nuestro rol también, ¿qué proyectamos? Y finalmente vamos a hacer unas reflexiones. Primera reflexión: la planeación es una herramienta esencial para el desarrollo de una práctica de aula de calidad. Segunda reflexión: los niveles de aprendizaje de los estudiantes están relacionados directamente con la calidad que la planeación que hacen los docentes y la institución educativa integradamente, sistemática y continua. Tercera reflexión: la planificación debe ser integral, contextualizada, continua, pertinente y centrada en los estudiantes, aunque también se debe centrar en el docente. Y el programa Todos Aprender también se ha centrado en el docente, y por eso envía a los tutores a cada institución para acompañar al docente y para brindarle una formación respetuosa y de calidad. Gracias por ser parte de este equipo. En este momento estuvo acompañado y orientado por el tutor José Miller Martínez Valenzuela, que a su vez soy licenciado en Filosofía y Letras y especialista en Filosofía Contemporánea y próximo a la titulación en Maestría en Filosofía Contemporánea por la Universidad de San Buenaventura. Muchas gracias. Éxitos en esta carrera como ingenieros humanos, que vamos a la cosa en sí,
al fenómeno propio de nuestro ejercicio de educación. Y nos proyectamos no solamente para nuestro contexto, sino para un proyecto de carácter universal. Hasta pronto.